Hola, ¿qué tal? Los saluda su amiga Eli Pérez. Hoy vamos a hablar de un tema también importante, como son las heridas de nuestro niño interior. Para mí es importante que sepamos cuáles son estas heridas para que nosotros podamos empezar a tener nuestro éxito, a tener nuestra abundancia, al comprender por qué no tenemos salud o una pareja, y ya que pues también tiene que ver con las creencias limitantes que nos dijeron nuestros padres, o lo que vimos o lo que nos dijeron cuando éramos pequeños. Quizás fuimos maltratados, abandonados, rechazados, humillados, y por eso es de que nos está costando tener lo que queremos en este momento. Y bueno, en la herida del rechazo, que les voy a comentar lo que a mí me pasó, lo que yo más sentí, fue que me sentí insegura, me sentía con mucho miedo, mi autoestima estaba, pues, como dice, por los suelos. Durante mi niñez sí me sentí rechazada. Creo que mi tema o mi conciencia empezó a preguntarme cuando yo tenía 7 años. Sin embargo, cuando éramos más pequeña, bueno, pues no conocí a mi papá. Mi mamá tuvo que trabajar, tuvo que hacerse cargo de gastos y demás, y quien nos atendió fue mi abuela materna. Pero pues empecé a tener yo esa herida del abandono, que sí me sentí muy abandonada. En alguna vez, cuando yo estaba trabajando con todo esto, me dijeron: ¿cuál es tu herida principal? Y yo dije: pues yo tengo todas estas heridas me hacen sentido. Sin embargo, ya analizando, comprendiendo, viendo cómo se iba manejando mi vida, yo decía: pues sí, la primera es la de abandono, pero para mí otra de las muy importantes es la del rechazo. Yo sentía que todo el mundo me rechazaba, que mis hermanos me rechazaban, a pesar de que siempre estuvimos juntos, a pesar de que nos llevábamos bien. Yo sentía un rechazo, y conforme iba yo creciendo, me iba sintiendo como que no encajaba en su mundo, porque ellos eran como muy alegres, muy fiesteros, muy de hacer reuniones, y yo lo que hacía es que siempre me hacía a un lado. ¿Por qué? No lo sé, pero yo siempre me hacía a un lado, ellos todos platicando, jugando, bromeando, y yo callada, como dicen, escondida o en un rincón. Yo me sentía así. En algo yo sentía me, que no me sentía merecedora de no sé de qué, pero yo no me sentía merecedora. Y a lo largo de mi vida, pues cuando yo ya empecé a trabajar, me daba mucho miedo salir a la calle, andar sola. Y sin embargo, bueno, a medida de que iba yo trabajando y teniendo empleos, pues me decían: oye, pues no sé, te vamos a ascender, o te vamos a dar otras actividades en donde va a ser más responsabilidad. Y yo decía: no, pero es que yo no sé, no, a mí no me pongan esto porque yo no lo sé hacer. No, pero vas a ganar más. No, yo no quiero, no puedo. Y me daba mucho miedo, porque pues también me costó mucho trabajo estudiar, aprender. En algún momento de mi vida, cuando entré a la escuela, pues los profesores, una maestra me dijo que yo era una burra. Y sí, o sea, yo sentía que no podía estudiar, que nada, no podía retener lo que me enseñaban.
Y luego, pues, no sé, digo, anteriormente, las maestras, pues, que te jalaban el cabello, que te daban reglazos o que te pegaban en las manos. Y eso todavía me hacía sentir, pues, más rechazada. Yo entré a primero de primaria cuando yo tenía 7 años y luego entré como a mediados del ciclo escolar. Entonces, imagínense, los niños cuando yo entro, que saben que me voy a quedar ahí, se empiezan a reír y para mí es como si se hubieran estado burlando de mí, porque pues yo estaba ya más alta y pues ellos ya tenían como unos cuantos meses de haber iniciado el ciclo escolar y yo apenas empezaba y yo no sabía nada y ahí había muchos niños, bueno, pues que ya venían de preescolar y como que ya eran como más sociables o ya sabían lo que era estudiar o simplemente convivir con otros niños. Y pues a mí todo eso me dio miedo y como les digo, eso me afectó en mi vida adulta. Empecé yo a sentirme rechazada, como les comento así, empleo tras empleo. Por decir, en una ocasión me dijeron que me iban a dar un puesto más alto y que me iban a enseñar. En ese tiempo pues ya empezaban las computadoras, me dijeron que me iban a enseñar a manejar la computadora y pues no, ¿saben qué hice? Me salí de ese empleo porque, o sea, huyendo, no, yo me voy y ellos se quedaron, pero ¿cómo? O sea, y yo no se explicaba ni así, me pasó con parejas, tuve oportunidades de irme a Estados Unidos, no lo hice por miedo, personas que me decían, ven, yo me voy a hacer responsable de ti para que te vayas y yo no, todo me daba miedo y saben que crecí con mucha inseguridad, con muchísima baja autoestima, del no merecimiento y cuando empiezo a tener novios, a pesar de que pues estás en el enamoramiento, de que pues sientes que te quieren, ¿no? De que te apapachan y todo esto, yo no me sentía que no merecía cuando me abrazaban o algo así, o sea, yo me rehuía, me iba, porque, bueno, también en mi adolescencia pasé por que personas me tocaban mis senos. Yo me empecé a desarrollar, cuando cumplí 14 años empezaron a desarrollar mis senos y luego que había reuniones, que bailaba con personas, con hombres mayores, o sea, pues se acercaban o me acercaban mucho para bailar y yo hacía como que no me gusta o no quiero y era de que me forzaban. Eso para mí me hizo tener mucha inseguridad. Entonces, cuando yo tenía pues novios, sí no quería como estar en esa situación porque quizás inconscientemente pues recordaba todo esto que me pasaba. Y como les digo, empecé a tener problemas así y cuando yo trataba de siempre ser la mejor, trataba de dentro de lo que trataba de aprender lo más que yo podía y trataba de ser la mejor para no sentirme rechazada, para que me aceptaran. Recuerdo que cuando yo estaba en la preparatoria, había un círculo de chicos donde pues eran pudientes o tenían una buena economía, sin embargo no entraban a clases. Entonces, para yo sentirme en ese círculo, yo me iba con ellos y si faltaban a clases yo me iba con ellos y siempre hacía lo que ellos me decían para que me aceptaran y así lo hice con mis parejas ya teniendo
viviendo con ellos, porque tuve 3 parejas con las que viví. Ellos, a pesar de que sufrí violencia física, emocional, todo eso me hacía sentir mal y yo quería pues darles lo mejor o atenderlos o ser la mejor para que me dijeran, mira, yo nunca la voy a dejar porque ella, no sé, me atiende o tiene la casa limpia o pues sí, atenderlo en todas las maneras, los atendía pues para que ellos me quisieran y no me abandonaran, no me rechazaran, cosa que no pasó, cosa que de alguna manera pues sufrí de eso. Y esto me llevó a yo tener mucha, como les digo, mucha inseguridad, y esto es lo que me afectó cuando yo empecé en el 2010, que fue mi último empleo, porque donde yo trabajaba, que era una correduría, pues ya el corredor me dijo que ya no iba, él ya estaba grande y me dijo que ya no iba a trabajar, y entonces pues ahí me liquidó. Sin embargo, bueno, yo dije, ¿y ahora qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Ya no quiero depender de nadie, porque pues cuando quieren, pues te dicen, ya no eres necesario para este empleo o lo que sea. Y fue cuando empecé a estudiar un diplomado holístico, y ahí es a donde aprendo todo esto. Sin embargo, a mí desde 1999 me llega mi primer libro, que es de metafísica, y ahí empiezo yo a comprender, porque yo siempre me sentía vacía, me sentía que algo no estaba bien en mí, que yo decía, ¿para qué vengo aquí? ¿Qué vine aquí? ¿Por qué estoy pasando por esto? En la adolescencia tenía viajes astrales que yo no sabía lo que era. Empezaba como a tener visiones, sentía que yo no era de este mundo. O sea, soy de creer en Dios, y de los ángeles. Entonces yo siempre pues platicaba, no sé, para mí el Maestro Jesús, que siempre fue mi guía, los ángeles, y yo siempre les decía, por favor, ayúdenme, que necesito, me siento que no soy de aquí, siento que por qué estoy sufriendo, por qué estoy pasando por esto, siento mucha tristeza, siento que nadie me quiere, siento que mi mamá no me quiere. Pasé por muchísimas situaciones que cada vez yo me sentía rechazada, herida, abandonada, humillada. Y cuando yo empiezo a trabajar, como les comento, con todo esto, a sanar mis heridas, a comprender el por qué me pasaba lo que me pasaba, esto me ayudó porque comprendí que mi mamá también había pasado por estas situaciones y que yo estaba repitiendo ciertas historias de mi mamá, y también repetí historias de mi abuelita, de mi abuela materna. Entonces yo dije, no, yo ya no quiero pasar por esto. Yo empecé a trabajar con esto de decretos, y yo decretaba y decretaba, todo va a estar bien, ¿no? Y yo tengo dinero y tengo salud y me va a ir bien, pero pues no sucedía nada. Y así me la pasé por años decretando y nada pasaba. Por eso es que me di cuenta que al trabajar todas estas heridas, las heridas básicas, aunque son mucho más, cuando yo empecé con esto, me empezó a ayudar, me empecé a sentir más segura de mí misma. Pude hablar porque yo no hablaba nada, yo era muy retraída, me daba mucho miedo expresarme, y uno de estos retos para yo saber que realmente ya estaba yo sanando mis heridas fue que me atreví a hacer los live
abrir mi canal de YouTube, estar en redes sociales, porque yo dije, esta es mi prueba de fuego. Algunos de los videos que yo he hecho, si ustedes se fijan, pues yo leía, me trababa mucho, digo, ahora lo estoy haciendo, pero creo que estoy hablando como un poco más fluido. Pero es que yo así me sentía y este es mi reto. Yo quisiera conectar con muchas personas, yo quisiera que todas ustedes pudieran trascender todo lo que les ha pasado, que sanaran, porque creo que ya nos merecemos sanar, nos merecemos cambiar nuestra realidad, ya no tenemos por qué estar en la supervivencia, porque podemos tener abundancia, porque podemos tener felicidad, porque merecemos tener una pareja que nos ame, que nos quiera, pero debemos de empezar por nosotros, a querernos nosotros, a amarnos nosotros, a disfrutarnos nosotros, para que no busquemos la expectativa en otro de que él nos tiene o ella nos tenga que dar esa felicidad, nuestras necesidades, porque no es así, y por eso es que muchas veces no podemos congeniar como en nuestras parejas, y pues esto también nos afecta para no tener una estabilidad económica, porque todo el tiempo estamos pensando en lo que nos pasó en nuestra infancia, que si mamá me golpeó, que si me rechazó, que si me decía que era una inútil, que no iba nunca a lograr nada. Entonces todas esas creencias pues están ahí saboteándonos, y por eso no podemos pues como les comento, hacer y ser lo que realmente nosotros somos. Venimos guiadas de acuerdo a lo que pasaron nuestros padres, nuestros abuelos. Y esto me llevó también a estudiar constelaciones, a saber cómo era que funcionaba nuestro árbol genealógico, que fue cuando estudié reconversión. Ahora con PNL, me ha ayudado a ser libre, a amarme, porque todo esto que pasó y que en algún momento yo sentía que no quería a mi mamá, llegué hasta decir que la odiaba porque me sentía muy, muy rechazada por ella, sentía que no me quería, yo me sentía culpable de que a lo mejor yo decía, es que a lo mejor por mi culpa terminó con mi papá, o a lo mejor por mi culpa mi papá se fue. Y yo decía, es que yo quiero conocer a mi papá. Papá, yo te amo, yo te quiero, ven. Y yo decía, es que la culpable es mi mamá, es que por su culpa él no está conmigo. O sea, yo culpaba mucho a mi mamá de que no estuviera papá conmigo. Y eso para mí, papá era mi papá imaginario, el super papá, el papá amoroso. Y para consolarme, a veces decía, bueno, ¿y si a lo mejor iba a ser un papá golpeador? ¿Y si a lo mejor iba a ser un papá alcohólico? Y si, no, pero qué bueno que mejor no tuve papá, porque si no me iba a pegar. Ese era mi consuelo, con eso yo me sentía bien. Y sin embargo, en los hombres busqué al papá que no tuve. Yo quería que ellos me abrazaran, o que me consolaran, o que me protegieran, porque siempre buscaba en los hombres a mi papá. Entonces, ¿cómo iban a estar esas parejas conmigo si inconscientemente yo estaba queriendo tener a un papá en lugar de una pareja? No podía ser, no podía. O sea, por eso quise aprender, saber por qué, desde cuándo, cómo. O sea, yo decía, por favor, Dios, por favor, ángeles, ayúdenme, ilumínenme. Sufrí de mucha, como les digo, de violencia. ¿Qué creen? Tuve esa fortaleza, a pesar de mis miedos, a pesar de todo, de poderme separar de esas parejas violentas.
y uno de los que yo decía, no, pues es que yo no he logrado nada, es que yo he sido tal, y me decían, ¿no has logrado nada? Yo no he logrado nada en la vida. ¿Sigues con esta pareja que te maltrató, que te hizo? Yo no. ¿Y por qué no? Y yo, porque tuve la valentía de salirme, aún con miedo, aún de no tener dinero, aún de no tener dónde vivir, aún con todo, de tener con mi primera pareja, a mi primer hijo, salirme. Y yo decía, sí es cierto, pues sí lo pude lograr, sí, a pesar de mis miedos lo logré. Y eso como que me ayudó a darme cuenta de que lo que yo no había visto, que había hecho cosas importantes para mí, cosas importantes que valían la pena. Por eso es que yo los invito a que juntos podamos sanarnos, que juntas podamos decir ustedes en los comentarios, decir, a mí me ha pasado esto, no sé cómo salir, y que yo te pueda acompañar, orientar por todo lo que yo he vivido, porque tenemos nuestros maestros, que si yo ya pasé por eso, yo te puedo ayudar a decir, oye, bueno, mira, yo hice esto, haz esto, pues para que tú puedas salir adelante. Y a lo mejor tú estás haciendo algo que le va a ayudar a otra persona, porque como les digo, ya merecemos salir adelante, merecemos tener, ya no necesitamos vivir la vida de nuestros padres, de lo que hicieron, de vivir con esas creencias limitantes, con todo lo que nos pasó. Eso sí lo tenemos que sanar, sí tenemos que perdonar, sí tenemos que entender, sí tenemos que comprender, porque cuando yo comprendo todo lo que pasó, mamá, porque fuimos 6 hermanos, y ahora yo digo, wow, todo lo que tuvo que hacer mi mamá para podernos sacar adelante, para podernos dar de comer, nuestra ropa, pues todas nuestras necesidades. Y cuando yo lo veo, dije, wow, ahora honro a mi mamá y comprendo por todo lo que ella pasó, porque ella también pasó por muchas cosas y no me podía dar ese amor que ella no tuvo, y no me podía dar esa estabilidad económica si ella no lo tuvo, porque ella tuvo también que ser la proveedora de mis tíos, y ya pues después ya mis tíos empezaron a trabajar todos, porque mi abuelo falleció o trascendió a temprana edad. Entonces pues las historias se estaban repitiendo, y yo dije, yo ya no más, yo ya no quiero repetir historias, yo ya quiero dejar, yo no quiero que mis hijos repitan lo mismo. Y yo te digo a ti, ¿estás listo para ya no repetir historias? ¿Estás lista para ser la mejor versión de ti mismo, de ti misma? Por eso coméntalo, y bueno, si te hizo de interés este video, esto lo que yo te estoy diciendo, lo que yo pasé y ahora lo que me ha ayudado, porque miren, al menos para hablar, ya lo puedo decir, porque ahora sí, cuando hablamos ya muchos ya no me paran cuando hablar, y sobre todo estos temas que son los que más me apasionan. Así es que te pido, si crees que fue de utilidad y lo puedes compartir, compártelo, pues esto la verdad a mí me va a ayudar muchísimo. Y mira que es también como el buscar el reconocimiento. Y también te reconozco a ti por tu valía, por tu valentía, también por todo lo que tú has logrado. Y te lo digo, aunque sean pequeñas cosas, reconoce lo que tú has hecho, reconócelo siempre, valora siempre lo que tú haces, porque eres única, eres único. Y debemos de aprender a valorarnos y a reconocer lo que hacemos. Y muchísimas gracias. Por favor, te pido, activa la campanita. Todavía me faltan subir otras 2 heridas. He estado mandando
técnicas para que podamos ir sanando. Vamos a sanar creencias, todo lo que nos está limitando, pero necesito saber qué es lo que tú tienes, pues también para poder mandar una técnica especial de lo que estás necesitando. Así es que bueno, muchísimas gracias. Gracias por darle un me gusta y te lo agradezco mucho. Hasta pronto y te mando un abrazo de luz. Gracias.